Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Como dice en los libros de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice claramente que eh, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claramente sabemos que la palabra del Señor nos ayuda para que encontremos con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Como dice en Lucas capítulo 19, verso 9, dice claramente, hoy ha llegado la salvación por cuanto Él también es hijo de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para comenzar esta nueva aventura acerca del cumplimiento del tiempo, como, como tenemos claramente el conocimiento, lo que nos dice acerca de la historia del cristianismo. Así es. Vamos a ponernos en cuenta para que Él sea guiando esta palabra, sea Él ayudándonos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón y Él que nos dé la revelación de estas palabras. Así es, gracias Padre amado, bendito y grande, maravilloso. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti. Aún yo con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote perdón, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Limpia esta lengua, limpia estos labios, Señor, con un carbón encendido, Señor, ponlo, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, sabiendo que tú conoces nuestro levantar, conoces nuestro caminar, conoces nuestras veredas, conoces, Señor, todo de nosotros, Señor, conoces nuestras mentes, nuestro corazón. A ti no te podemos mentir, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Así es que seguimos con la historia, la historia que dice claramente la historia del cristianismo. Seguimos con esta historia en el cumplimiento del tiempo. Vemos lo que nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice claramente en la palabra del Señor. Vemos claramente, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuanto era el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, sometido a la ley de Moisés. Claramente vemos ahí lo que nos dice. El cumplimiento del tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bendito sea el nombre del Señor. En los libros de Gálatas, capítulo 4, verso 4, encontramos claramente ahí. Los primeros cristianos, Pablo entre ellos, no creía que en el tiempo y en el lugar del nacimiento de Jesús fuera dejado al azar. Al contrario, en aquellos cristianos veían la mano de Dios preparando el advenimiento de Jesús en todos los acontecimientos anteriores a la Navidad y de todas las circunstancias históricas que le rodearon. Los mismos puede decirse el nacimiento de la iglesia en el resultado de las obras que Jesús dio que Jesús, Dios, había preparado el camino para que los discípulos, una vez recibido el poder del Espíritu Santo, pudiera serle testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Claramente en los libros Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos esa parte que nos dice. Por lo tanto, las iglesias nunca fue una comunidad desprovista de todo contacto con el mundo exterior. Los primeros cristianos eran judíos del siglo primero y fue como judíos del siglo primero que escucharon y recibieron el Evangelio después de la nueva fe. Se fue propagando tanto entre los judíos que vivían fuera de Palestina como entre los gentiles que vivían en el imperio romano. Aún fuera de él, en consecuencia, al fin de comprender la historia de las iglesias en su primer siglo, debemos primero echar una ojeada hacia el mundo que esa iglesia se desenvolvió. En el judaísmo de Palestina,
Palestina, la región donde el cristianismo dio sus primeros pasos, ha sido siempre una tierra sufrida en el tiempo antiguo. Esto se debió principalmente a sus posiciones geográficas, que le colocaban en las circuncijadas de las grandes rutas comerciales que unía en Egipto con Mesopotamia y Arabia y con Asia Menor. Y a través de toda la historia del Antiguo Testamento, esta estrecha faja de terreno se vio codiciada y invadida una vez por el Egipto y otra por los grandes imperios que surgió en la región de Mesopotamia y Persia en los siglos IV antes de Cristo con, con Alejandros, con Alejandro y sus huestes Macedonia, un nuevo contendiente entre la arena. En la derrotar a los persas y Alejandro se hizo dueño de Palestina. Alejandro murió en el año 323 antes de Cristo. Y surgieron entonces largos años de instabilidad política. La dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, se posesionó de Egipto, mientras que los selúcos de semejante origen se hicieron dueños de Siria, del nuevo Palestina, resultó ser la manzana de la discordia en la lucha entre los Ptolomeos y los selúcos. Las conquistas de Alejandro había tenido una base ideológica. En el propósito de Alejandro no era sencillamente conquistar el mundo, sino unir a toda la humanidad bajo una misma civilización de tonalidad marcadamente griega. El resultado de eso fue en el helenismo, que tenía el combinar elementos puramente griegos con otro tomado de las diversas civilizaciones conquistadas, aunque el carácter preciso del helenismo, varios de las regiones de región en el término general, le dio a la cuenca oriental de Mediterráneo una unidad que sirvió primero a la expansión del Imperio Romano, después a la predicación del Evangelio. Claramente como acordándonos que el Evangelio dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para los judíos el helenismo no era una bendición, puesta que parte de la ideología helenista consistía en equipar y confundir a los dioses de diversos pueblos. Los judíos veían en el helenismo una serie amenaza de la fe en el Dios único de Israel. Por ello, la historia de Palestina, desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puede verse como el conflicto constante entre las precisiones del helenismo. Por una parte, la fidelidad de los judaísmos de su Dios y de sus tradiciones por otro. El punto culminante de esta lucha fue rebelión de los macabeos. Primero el sacerdote Matatías y después de sus tres hijos Jonatán, Judá y Simeón, y se rebelaron contra los helenismos de los selúcos, que pretendían imponer dioses paganos entre los judíos, y el movimiento tuvo cierto éxito. Pero ya Juan Hircano, el hijo de Simeón Macabeo, comenzó a moldearse a las costumbres del pueblo circundantes y a favorecer las tendencias helenistas. Cuando algunos de los judíos más
estricto se opusieron a esta política. Se desató la persecución por fin en el año 63 a.C. El romano Pompeyo conquistó el país después de los últimos de los macabeos. Aristóbulo 2. La política de los romanos era por general totalmente hacia la religión y las costumbres de los pueblos conquistados. Poco después de las deposiciones de Aristóbulo, los romanos devolvieron a los descendientes de Macabeo ciertas medidas de autoridad, dándole los títulos de sumo sacerdote y y de nanarca y de enarcas. Herodes, nombrado rey de Judea por romanos del año 40 a.C., fue el último gobernante con ciertas ascendencia macabea, pues su esposa era de ese linaje. Pero, aún la tolerancia romana no podía comprender la obstinación de los judíos, que insistían en rendirle culto solo a su Dios y se rebelaban ante la menor amenaza contra su fe. Herodes hizo todo lo posible por introducir el helenismo en el país. Con ese propósito hizo construir templos en honor de Roma y de Augusto en Samaria y en Cesarea. Pero cuando se atrevió a colocar una águila de oro sobre la entrada del templo, los judíos se sublevaron y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Sus sucesores siguieron la misma política helenizantes, haciéndose construir nuevas ciudades del estilo helenista y trayendo gentiles a vivir en ellos. Por esta razón, la rebelión sucedieron casi interrumpidamente. Jesús era un niño cuando los judíos se rebelaron contra el enarca Arquelao, quien tuvo que recurrir a las tropas romanas. Esas tropas, al menos del general Barro, destruyeron las ciudades de Séforis, capital de Galilea y vecina de Nazaret, y crucificaron a 2,000 judíos. En esa rebelión que se refiere Gamaliel, es decir, que se levantó Judá en Galilea en los días de censo y llevó el pos de sí a muchos pueblos. Hechos capítulo 5 verso 37 nos dice también, nos habla. Gloria a Dios. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judá, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también los mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Gloria a Dios. Como hemos leído en Hechos capítulo 5, verso 37. El partido de los Seletos, que se oponían tenazmente en el régimen romano, siguiendo existiendo aún después de las atrocidades de Barro, y jugó un papel importante en la gran rebelión que estalló en el año 66 después de Cristo. Esa rebelión fue quizás la más violenta de de todas, y a las postres llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el general y después emperador Tito conquistó la ciudad y derribó el templo. En medio de tales luchas y tentaciones. No ha de extrañarnos que el judaísmo se haya vuelto cada vez más legalista
Era necesario que el pueblo tuviese directrices claras acerca del cual debería ser su conducta. En diversas circunstancias, los preceptos detallados de los fariseos no tenían el propósito de fomentar una religión puramente externa, aunque a veces hayas tenido ese resultado, sino más bien se aplicar la ley, la circunstancia en que el pueblo vivía día a día. Los fariseos eran el partido del pueblo, que no gozaba de las ventajas materiales acarreadas por el régimen romano. En el helenismo, para ello lo importante era asegurarse de cumplir la ley, aunque los tiempos difíciles en que estaban viviendo. Además, los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos, tales como la resurrección y la existencia de los ángeles. Los seduceos, por su parte, eran el partido de las aristocracias, cuyos intereses le llevó a colaborar en el régimen romano, puesto que el sumo sacerdote pertenecía por general a esas clases sociales. El culto del templo ocupaba para los seduceos las posiciones centrales que la ley tenía para los fariseos. Además, aristócratas y conservadores como eran, los seduceos rechazaban la doctrina de resurrección y la existencia de los ángeles, que según ellos eran meras innovaciones. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no exagerar la posición de Jesús y de los primeros cristianos al partido de los fariseos. De hecho, casi todo ello estaba más cerca de los fariseos que de los seduceos. Las razones por las que Jesús les criticó no es entonces que haya sido malo judío, sino que eran afán de cumplir la ley al pie de la letra. Se le olvidaba a veces de los seres humanos para quienes la ley fue dada. Además de estos partidos, que ocupaba el centro de escena religiosa, habían otras cestas y bandos en el judaísmo del siglo I. Ya hemos mencionado a los celetos, los asenios, a quienes muchos autores atribuyen los famosos rollos del Mar Muerto. Era un grupo de ideas puristas, gloria a Dios, que se apartaba de todo contacto con el mundo. Los gentiles, al fin de mantener su pureza rituales, según la historiadores judíos, Josefo, estos asenios sostenían, además de las doctrinas tradicionales del judaísmo, ciertas doctrinas secretas que le estaban vendado revelar a quienes no eran miembros de su cesta. Por otra parte, todas estas diversidades de tendencias, partidos y cestas no han de eclipsar dos puntos fundamentales que todos los judíos sostenían en común: el monoteísmo ético y en la esperanza escatológica. El monoteísmo ético sostenía que hay un solo Dios y que este Dios requiere aún más que el culto apropiado de la justicia entre los seres humanos, y los diversos partidos podían estar en desacuerdo con respecto a lo que esa justicia quería decir en términos secretos. Pero en cuanto a las necesidades de honra al Dios único con la vida, todo concordaban. La esperanza escatológica era otra nota común de la fe en Israel. Todo desde los seduceos hasta los celetes
guardaban la esperanza mesiánica y creían firmemente que en el día llegaría cuando Dios intervendría la historia para restaurar a Israel y cumplir su promesa de un reino de paz, justicia. Algunos creían que su deber estaba en acelerar la llegada de ese día, recurriendo a las armas. Otros decían que tales cosas deberían dejarse exclusivamente en manos de Dios, pero todos concordaban en su mirada dirigida hacia el futuro, cuando se cumpliría la promesa de Dios. Todos estos grupos, el más apto para sobrevivir después de la destrucción del templo, era de los fariseos. En efecto, esta secta tenía sus raíces en las épocas del exilio, cuando los judíos no podían acudir al templo a adorar y por tanto su fe se centraba en la ley. Durante los últimos siglos antes de el advenimiento de Jesús, el número de los judíos que vivían en la tierra lejana habían aumentado constantemente, tales personas que no podían visitar el templo, sino raras ocasiones se veían obligados a centrar su fe en la ley, más bien que en el templo. En el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén le dio el golpe de gracia al partido de los seduceos y por tanto el judaísmo que en el cristianismo ha conocido a través de casi toda su historia, así como el judaísmo que existe en nuestros días viene de las tradiciones fariseas. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí porque hay más que decir, pero dejémoslo ahí para poner más detalles de los que nos dice acerca de esto, de esos fariseos, de esta cesta que nos habla en la historia del cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Señor, gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Señor mío, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender más de ti, Señor. Gracias, Señor. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, Señor. Con tu Santo Espíritu, sí, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos hablas cada día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra en nuestras mentes, en nuestro corazón y meditar esta palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos y a cada uno de sus familias. Sabiendo tú, Señor, que tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, conoces nuestro caminar, conoces nuestros pensamientos, conoces aún la palabra no sale en nuestras bocas, pero sabes qué vamos a decir, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Tú conoces las necesidades que estamos pasando, las angustias, las desesperaciones, Señor, que estamos pasando. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, bendícenos con esas ricas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, sabiendo tu palabra, Señor, como dice en Lucas capítulo 19, verso 9 dice claramente, hoy ha llegado la salvación por cuanto él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así, mi amado hermano, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, su salida y su entrada. Hasta pronto, mi amado hermano.